Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de física mecánica, hoy hablaremos de la máquina de Atwood, que simplemente es un sistema de una única polea que tiene una cuerda, tanto cuerda como polea tienen masa despreciable y la cuerda está atada a dos cuerpos en sus extremos. Simplemente uno de los cuerpos sube, uno de los cuerpos baja y nuestro objetivo es calcular la aceleración. En la cuerda, obviamente, no se estira ni se contrae, es decir, es inextensible. Entonces, como siempre, aquí tenemos el icono del canal para que te suscribas. No te olvides, dale me gusta y comparte este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, este dibujito creo que ya lo han visto 1.000.000 de veces. Tenemos una polea, esta polea es de masa despreciable. Ese siempre es como el común denominador de esos enunciados. La cuerda también tiene masa despreciable. Y aquí nos estás diciendo que la masa 2 es mayor que la masa 1. El objetivo en este ejercicio es calcular la aceleración. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? La número 1, como siempre, presta atención a los detalles. La masa 2 es mayor a la masa 1. Aquí tiene que jugar mucho el sentido común. ¿A qué me refiero? Quiero que pienses por un momento. Si M2 es mayor que M1, ¿hacia dónde crees que se mueve el sistema? Entonces creo que si prestas atención, creo que debe ser bastante claro para ti. Voy a colocarlo en azul oscuro. Que el cuerpo 1 va para arriba. Si la masa 2 es mayor que la masa 1, pues el cuerpo 1 pues va a subir. Si el cuerpo 1 sube, el cuerpo 2 tiene que bajar. Entonces, cuando tenemos en cuenta eso es súper importante. ¿Por qué? Si tomamos un sistema de referencia hacia arriba positivo, es decir, el sistema usual, voy a ponérselos acá. Uy, pero así no. Vamos a hacerlo bien organizadito. Sistema de referencia usual. Esto es Y. Y esto es X. Entonces nos daremos cuenta que la aceleración del cuerpo 1 es positiva en ese sistema de referencia. Ahora, como la cuerda no se estira, y eso es súper importante, es claro que la cantidad de altura o la cantidad de distancia que recorre el cuerpo 1 hacia arriba, por lógica tiene que ser la misma cantidad que el cuerpo 2 cae. ¿Eso qué significa? Que lo que recorre aquí en subida es lo mismo que recorre en bajada. Ahora, si lo que sube es lo mismo que baja, la rapidez debe ser la misma y la aceleración debe ser la misma. Es decir, que en magnitud la aceleración de este cuerpo es la misma que esta. La única diferencia es que como este sube, este baja y la aceleración gana entre comillas un signo de menos. Hablando pues en términos vectoriales. Recuerden que las leyes de Newton, particularmente la segunda, es una ecuación vectorial. Entonces tenemos que tener en cuenta los signos. Por eso le coloqué un signo menos acá. Entonces, una vez teniendo claro eso, hacia dónde va el sistema, podemos hacer algo que es obligatorio, que es dibujar las fuerzas que actúan en este sistema. Entonces aquí lo voy a hacer en rojo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este sistema? Primero que todo, y creo que si vieron el video de aplicación de leyes de Newton, por aquí les voy a dejar el enlace. La primera fuerza que actúa acá es el peso. Aquí tenemos el peso del cuerpo 1 y el peso del cuerpo 2. Obviamente ambas fuerzas van hacia abajo. Ahora, ¿qué otras fuerzas actúan? Sobre el cuerpo 1 actúa la tensión de la cuerda. Ahora, es importante recalcar lo siguiente. Como esta cuerda tiene masa despreciable y como la polea también tiene masa despreciable, la tensión se transmite.
Es decir, en este caso, esta misma tensión está aplicada en el otro cuerpo. Es decir, que aquí tenemos T y tenemos T también. Tenemos la misma tensión. Repito, esto ocurre porque la cuerda tiene masa despreciable y la polea también. Entonces, considerando eso, hacemos nuestro famoso diagrama de cuerpo libre. Es decir, un dibujo donde solamente escribimos o solamente dibujamos las fuerzas que actúan en cada cuerpo. Aquí yo ya lo hice y monté mi sistema de referencia. Una vez hecho eso, lo que hacemos es, como siempre, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y una vez hecho eso, hacemos leyes de Newton. Entonces, para arrancar, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas actúan en X en este cuerpo? Ninguna. No hay ninguna fuerza en la dirección X. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en la dirección Y? La tensión, que es positiva, y el peso. Y aquí tenemos una situación. Este peso, recuerden que la fórmula de peso es M1G. La magnitud, para ser más preciso. Entonces, aquí, la sumatoria de fuerzas en Y, por segunda ley de Newton, debe ser igual a la masa del cuerpo 1 por su aceleración. Que en este caso, como está en la dirección Y, simplemente la tomo A. Es decir, que tenemos que tensión menos M1G es igual a M1A. Entonces, esta ecuación va a ser supremamente importante para nosotros. Entonces, aquí la voy a dejar como resaltada. Ahora, vamos con el cuerpo 2. Su sumatoria de fuerzas en X es 0. No hay ninguna fuerza que actúe en X. La sumatoria de fuerzas en Y tendríamos la tensión menos el peso 2. Pero recuerden que la magnitud del peso es M2G. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a la masa del cuerpo 2 por su aceleración. Pero en este caso, como su aceleración va hacia abajo, tendríamos menos A. Es decir, menos 2 menos M2A. Eso significa que tenemos tensión menos M2G igual a menos M2A. Esta sería otra ecuación súper importante para nosotros. La voy a colocar en rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerden que nuestro objetivo es calcular la aceleración del sistema. Pero hay un problema. En ambas fórmulas tenemos la tensión. Y el problema es que yo no conozco la magnitud de la tensión en estos momentos. Entonces, ¿cómo resuelve ese problema? Fácil. Tomo estas ecuaciones, primero que todo las voy a enumerar. Esa le voy a llamar la ecuación 1 y esa le voy a llamar la ecuación 2. De tal manera de que aquí las voy a juntar. Voy a colocar esto acá, voy a colocar la tensión 1, la fórmula 1, la voy a pegar. Esto con digitalizador rinde harto. Solamente me quedó este cachito afuera. Eso lo colocamos acá, la fórmula 1 y la fórmula 2. O la ecuación 2 para ser más preciso. Ay. Entonces miren, aquí tenemos nuestras dos fórmulas que acabamos de obtener. Voy a colocarlas en negro. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer? Si tú eres un estudiante aplicado, sabrás de que eso ahí, técnicamente hablando, es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué es un sistema de ecuaciones? Porque aquí hay dos incógnitas. La primera incógnita que tenemos es la tensión. Se la voy a colocar aquí en púrpura. Y tenemos otra incógnita, que es la aceleración, que no la conocemos. La voy a colocar en rojo, que es al fin y al cabo nuestro objetivo. No conocemos la tensión, no conocemos la aceleración. Pero tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Ahora, miren que la aceleración está multiplicando con M1, con M2.
La tensión aquí está solita. Entonces, ¿cuál es la idea? La mayoría de las veces en los enunciados les van a dar las masas, les van a dar la aceleración gravitacional. Pero si no se las dan, pues tienen que resolverlo con letras. Siempre los estudiantes dicen, no, prefiero con números. Hay otros que prefieren con letras. Yo lo haré con letras porque obviamente pues yo no les di aquí los valores de las masas ni la gravedad. Pero este es un ejercicio relativamente fácil de resolver. ¿Por qué? Recuerden que mi objetivo es calcular la aceleración en función de las masas y de g. Que g es un valor ya dado. El profesor de ustedes les tuvo que haber dado el valor de g que tomará. Particularmente, repito, en mis cursos yo tomo g como 9.78 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de caída, aceleración, esa es la palabra apropiada, o ustedes también lo conocen como aceleración gravitacional, de la ciudad donde yo nací, que es Santiago de Cali, Colombia. Entonces aquí tengo que calcular A en función de M1, M2 y de G. La tensión no la tengo. Pero aquí tienen que resolver este sistema. ¿Cómo? Ya eso depende de ustedes. Particularmente, ¿qué podemos hacer aquí? Fácil. Si ustedes recuerdan en sus cursos de preparatoria, de bachillerato o de escuela, como lo llamen en su país, aquí lo que podemos hacer es despejar la tensión. Despejamos T en 1. En la ecuación 1. De tal manera que me queda que la tensión es igual a M1A más M1G. Aquí esto debe ser bastante claro porque si esto está restando, al otro lado pasa a sumar. Reemplazamos T en 2. Lo que estoy haciendo acá se llama método de sustitución. Eso ya lo vieron en la escuela probablemente. Entonces, aquí donde va la T, vamos a meter este resultado. Eso fue lo que acabamos de calcular. Los paréntesis me quedaron muy atrás, pero eso se resuelve fácil. Ya. Entonces, miren que aquí lo tengo. Entonces fíjense que aquí este paréntesis lo puedo eliminar. Me queda M1A más M1G menos M2G igual a menos M2A. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a centrar un poco el tablero. Voy a tratar de que esto quede en un solo tablerito para que lo puedan ustedes imprimir y tener siempre a la mano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Fácil. La idea es despejar la aceleración. Entonces, este menos M2A está restando, pasa al otro lado a sumar. Este M1G está sumando, pasa a restar. Este M2G está restando, a sumar. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es álgebra. Lo voy a hacer M1A más M2A igual, este negativo pasa a positivo, M2G, este positivo pasa a negativo, M1G. Quiero que se den cuenta que de acá puedo sacar factor común la aceleración y de acá puedo sacar factor común la aceleración gravitacional, pues mal llamada, digámoslo así. Que eso debería llamarse aceleración de caída, pero pues bueno. Entonces aquí tenemos M1 más M2A igual a M2 menos M1G, sacando los factores comunes. Como pueden ver acá. Esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, lo que significa que esto me queda M2 menos M1G sobre M1 más M2. Es decir, que este es el valor de la aceleración de la aceleración de los dos bloques. La magnitud de la aceleración.
Entonces quiero que se den cuenta que es una fórmula bastante sencilla y que tenemos bastantes cosas a analizar de ella. La primera, ¿qué pasa si la masa 2 es igual a la masa 1? Si la masa 2 es igual a la masa 1, quiero que se den cuenta que la aceleración de los bloques es 0. ¿Eso tiene sentido? Todo el sentido del mundo, porque es como si estuvieran en equilibrio. Entonces, si ellos están en equilibrio, significa de que la aceleración es 0, pero cualquier empujoncito que les dé va a hacer que vayan a velocidad constante. El bloque 1 puede subir a velocidad constante, el bloque 2 puede bajar a aceleración constante, pero no habrá aceleración alguna. Es decir, si M2 es igual a M1, los dos bloques no tienen aceleración, los dos bloques se pueden mover, pero a velocidad constante. Eso es súper importante porque hay muchas personas que creen que como M2 es igual a M1, entonces la aceleración es 0 y los bloques están estáticos. No tienen por qué estar estáticos. Ellos pueden moverse, pero solo a velocidad constante. Pero obviamente cuando estamos en una aplicación práctica, lo que yo quisiese es que se aceleraran de tal manera de que pudieran subir más rápido. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué pasa si M2 es mucho mayor a M1? Para esto vamos a tener que utilizar un poquito del cálculo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí simplemente es comparar qué pasa si M2 es más grande que M1. La idea es muy sencilla. Voy a sacar de arriba factor común M2. De tal manera que me va a quedar 1 menos M1 sobre M2G. Y abajo haré exactamente lo mismo. M2 me queda M1 sobre M2 más 1. Si M2 es mucho mayor a M1, entonces es obvio que M1 sobre M2 es un número muy pequeñito. Claro, porque si M2 es 20 kilos y M1 es 1 kilito o medio kilo o 1 gramo, pues obviamente esta cantidad va a ser muy pequeñita. Entonces, considerando eso, en esta fórmula, esta cantidad, como es mucho menor que 1, la podemos hacer despreciable. Y esta cantidad también la podemos hacer despreciable. De tal manera que si M2 es mucho mayor a M1, la aceleración me queda M2G sobre M2, que es igual a G. Ahora, ¿eso tiene sentido? Todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si la masa 2 es mucho más grande que la masa 1, pues simplemente la masa 1 no va a hacerle absolutamente nada y el cuerpo 2 caería como si estuviera en caída libre. Entonces este resultado es muy predecible también. Es más, esto que estoy haciendo acá, que es comentar con ustedes qué pasa si M2 es igual a M1 o qué pasa si M2 es mayor a M1, es algo normal que hacemos los físicos, que es tomar nuestras fórmulas o nuestros resultados teóricos y confrontarlos con los casos límite para ver si corresponden o no a la realidad. Entonces, para no alargar más este video, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que todo haya quedado claro. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, aquí está el icono del canal. No se les olvide compartir, darle me gusta y nos vemos en una próxima. ¡Chao!